Para explicar las lecciones y el mensaje de Hanukkah, voy a leer de mi libro, Hamadrich, la guía, en páginas 134 a 136. Cuando el imperio griego se dividió tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323 antes de la era común, los dirigentes de Palestina se esforzaron en asimilar a los judíos al helenismo. Aunque la mayoría se resistió a separarse del judaísmo, hubo dirigentes judíos que ayudaron a que se introdujeran prácticas paganas. Pero no fue hasta la llegada al poder en el año 175 antes de la era común del rey Antíoco en Siria, cuando se empleó la fuerza para imponer los costumbres y el modo de vida griegos. El rey comenzó a perseguir a todos aquellos judíos que se negaban a abandonar la práctica del judaísmo, saqueó el templo de Jerusalén y ordenó a todos los judíos que se postraran ante los ídolos que ordenó erigir allá. Estos actos precipitaron el levantamiento de los judíos que fueron dirigidos por los hasmoneos, una familia de la pequeña localidad de Modi'in. Y de hecho, hoy día en el moderno Estado de Israel hay una ciudad que se llama Modi'in, que es una ciudad dormitorio a mitad de camino entre Jerusalén y Tel Aviv. A estos se les unió un pequeño grupo de judíos con pocas y malas armas, celosos de su fe y de su Dios, a los cuales dirigió Judá, también de la familia de los hasmoneos, llamado el Macabeo, que significa el martillo de Dios. Tras varios años de lucha, en las que demostraron un enorme coraje y una gran fe, Judá y sus hombres expulsaron a los sirios. En el día 25 del mes de Kislev, justo 3 años después de la profanación del templo, en el año 165 antes de la era común, entraron en el santuario y lo dedicaron de nuevo al servicio de Dios. El Talmud describe estos acontecimientos de la siguiente manera. Cuando los hasmoneos se impusieron a los griegos, buscaron por el templo y encontraron solo un recipiente de aceite que permanecía sin mancha, intacto, con el sello del sumo sacerdote. En el recipiente contenía aceite suficiente para arder solo durante un día. Pero aconteció un milagro y encendieron la lámpara y ésta ardió durante 8 días. El año siguiente, estos días fueron designados como festividad, incluyendo las recitaciones del Halel y de acciones de gracias. Así nació Hanukkah, la festividad de la dedicación durante 8 días, que se inicia en el 25 de Kislev. Para que uno pueda distinguir las luces de Hanukkah, se ha de tener cuidado de no encender las mismas en el mismo lugar durante el año a donde se encienden otras velas. De hecho, uno debe encender las velas cerca de una ventana para proclamar el milagro a la vista de todos y para alumbrar al mundo, justo en la época en la cual las noches son más largas. La luz de las velas es, como en otras fiestas judías, un símbolo de la vida, de la esperanza frente a la adversidad. Se encienden justo al aparecer de las primeras estrellas en el firmamento. No se debe retrasar el encendido y las velas o el aceite, aunque ambos se pueden usar indistintamente, deben arder por lo menos durante media hora. El orden del encendido es el siguiente. Se comienza la primera noche encendiendo la vela en la extrema derecha, esta es mi derecha, del candelero, que de hecho el candelero se llama Hanukkah. Mucha gente lo llama una menorá, pero no es verdad. La Hanukkah tiene 9 brazos, por mientras que la menorá tiene 7. La menorá tiene 7 brazos, 7 candelas, para acordarnos de los 7 días de la creación, y era usada en el templo en Jerusalén, y mucha gente lo usa aún hoy día como símbolo del judaísmo, pero la Hanukkah tiene 9, son 8 candelas para los 8 días de Hanukkah, y una especial para el Shamash. Okay, 4, 4, y este es el Shamash. Entonces uno usa el Shamash para encender las demás candelas, y de la manera que se pone es que en el primer día uno pone la primera candela del lado derecho de la Hanukkah, al segundo día le agrega una segunda candela, y siempre uno enciende primero la última candela que fue puesta. De tal manera
que en el último día de Hanukkah uno termina con una Hanukkah entera. Un elemento muy interesante del judaísmo es que esta es la práctica de Hillel, que decía que hay que empezar con una y llegar a 8 para aumentar el milagro. La casa de Shammai decía que hay que empezar con 8 candelas y todas las noches sacar una. Los rabinos decidieron de una manera, pero probando que en el judaísmo siempre existen muchas opiniones y todas las opiniones son válidas, se dice que en la era mesiánica se hará el opuesto, la versión de Shammai. Puede considerarse Hanukkah como la festividad que recuerda un gran acto de fe, una fiesta de dedicación que conmemora no solo la liberación del pueblo judío, sino la libertad religiosa en sí para la humanidad. Simboliza el esfuerzo de los pocos contra los muchos, de los débiles contra los fuertes, la batalla eterna por preservar la fe y la existencia. El derecho fundamental de ser. Los judíos no luchaban por ser como los demás, sino por el derecho de ser diferentes. Se luchaba, en definitiva, por un principio político, la idea que un Estado multicultural debe respetar, no subordinar las diferencias. Pero también los sucesos históricos nos recuerdan la importancia de los rituales judíos. El rey, para erradicar el judaísmo, sabía que tenía que cambiar las prácticas de los judíos. Al cambiar lo que hacían los judíos, sabía que cambiarían quienes eran los judíos. De ahí la importancia de los rituales. No es siempre suficiente sentirse judío para preservar el judaísmo, al igual que una casa donde viven judíos no es lo mismo que un hogar judío. En resumen, Hanukkah es una celebración de la libertad religiosa. Es un hecho curioso que hasta el día de la independencia de Israel, en 1948, Hanukkah había sido la única celebración de independencia en 2000 años. Hanukkah recuerda la opresión griega como el primer intento histórico de eliminar la cultura judía. Habían habido intentos de eliminar a los judíos, pero Antíoco quería acabar con el judaísmo mismo. Hanukkah es una llamada de atención al mundo para recordar el mensaje eterno del profeta Zacarías, que se puede leer en la Haftarah del Shabbat de Hanukkah. Ni por la fuerza, ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Un poderoso mensaje contra la violencia y a favor de la fuerza del espíritu y la razón. Es interesante recordar que para celebrar la victoria de los macabeos no se hizo un desfile militar, sino que se dedicó nuevamente el templo. Otras prácticas de Hanukkah son comer comidas que están hechas en aceite para acordarse del milagro del aceite, como los judíos ashkenazíes comen latkes, que son papas fritas, una tortita hecha de papas y frita. Los judíos sefaradíes en general comen sufganiot, que son donas, y se estila también jugar con el dreidel y hacer una fiesta muy feliz, porque de hecho es.